la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la National Endowment for the Humanities presentan este programa. Está situado entre el Valle de Lajas y la llanura costera del sur y era la capital indígena de la isla, sede del cacique Agüeybaná. Por su extensión territorial que va del llano a la montaña, ha tenido una diversificada producción agrícola. Desde la década de 1830, la influencia de los corsos que llegan a vivir en este pueblo fue parte importante del desarrollo económico y cultural. La silueta de su territorio es en forma de corazón y quedó establecido bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Yauco. Saludos amigos, bienvenidos al pueblo del café, Yauco. Los inmigrantes de la isla de Córcega fueron una pieza importante en el desarrollo de este pueblo. Hoy está con nosotros el doctor Jerry Torres. Vamos a estarle preguntando sobre la influencia que tuvieron los corsos en esta ciudad del café. ¿Influyeron en el desarrollo urbanístico de la ciudad? Los corsos influyeron de la misma manera que influyeron otros inmigrantes al traer la riqueza que provoca el café. Definitivamente un pueblo depende de sus comerciantes para que haya arquitectura, que es lo que vemos hoy como huella del pasado. Tengo entendido que este pueblo de Yauco es el único en la isla que rinde homenaje con el nombre de una de sus plazas al fundador del pueblo. Pues precisamente estamos en la plaza Fernando Pacheco. Esta plaza originalmente no tenía nombre en la época de España, era la plaza principal. Aquí estaba el mercado, el cadalso, las actividades principales se celebraban en esta plaza. En el siglo XX, pues a fin con los tiempos, la plaza se renombró Washington. Sin embargo, en la década del 90, del 80 principalmente, pues hubo un movimiento muy fuerte cultural en Yauco que decidieron rescatar el nombre de nuestro fundador y entonces se le nombra Fernando Pacheco a esta plaza. Y usted mencionó algo de que aquí estuvo el cadalso, aquí se ejecutaban las personas. Correcto, en la época de España era necesario pues hacer tipo de manifestaciones de la autoridad y sobre todo los que infringían la ley. Pero Yauco tiene dos plazas, esta Claro. plaza y otra más, que está donde está la alcaldía. Cuando Yauco ya era un pueblo de mucha riqueza, se decide hacer una nueva alcaldía, pero todos los solares de la plaza estaban ocupados por residencias privadas. De manera que el municipio, el gobierno de la época, decide construir una nueva plaza para la alcaldía en lo que eran las afueras del pueblo, que hoy está a unas cuantas manzanas de distancia. En esta plaza o parque Lluveras han sucedido muchas cosas y ha tenido muchas vidas. ¿Cómo se ha revitalizado este espacio a lo largo de los años? Los espacios urbanos se transforman con el tiempo. Obviamente esta es una historia larga, más de 200 años, pero cuando se inicia esta plaza era una plaza del mercado, no había nada en este entorno, obviamente para que la gente pudiera venir con sus artículos a vender. Luego en los años 1920, un alcalde llamado Arturo Lluveras instala un parque de recreo para la juventud con jardines, canchas, y la última transformación de este espacio fue al principio del siglo XXI y es el espacio que tenemos hoy en día, que como ves pues es bastante moderno en su concepción arquitectónica. Y frente a esta plaza Lluveras se encuentra lo que antes era la Casa del Rey y hoy es la alcaldía. Correcto, aquí tenemos entonces el ayuntamiento, que es el origen de este espacio. Este espacio se crea para servir como de elemento de antesala a este edificio llamado Casa del Rey, Casa Ayuntamiento o Alcaldía. El edificio original se construyó en 1864 bajo el alcalde José María Pacheco y luego en el año 1923, como puede verse en la tarja, se reconstruye y se le añade esta arcada doble, que es un elemento característico. Pocas plazas en Puerto Rico tienen un edificio alcaldía con arcada.
En este parque Lluveras sucedió un evento simpático que dio pie a la creación de la primera iglesia bautista aquí en Yauco. ¿Qué fue lo que pasó? Venía el misionero don Bartolo Roth con su esposa y cuando vio en uno de los kioscos que se vendían viandas, ahí se están vendiendo guineos de todas clases, vio que la señora sonrió y le dice a la señora, mira, a lo mejor nos pueden prestar ese lugar para dar un culto allí. La señora dice, claro que sí, le puedo prestarle el kiosco donde yo vendo mis viandas, y allí se celebró en el 1901 el primer culto de la primera iglesia bautista de Yauco, que lleva 111 años en esta comunidad. Y tengo entendido que no solamente la iglesia bautista, sino el cine también comenzó por aquí. Había una carpa y en esa carpa se tenía el cine que la gente venía para ver las películas de la época. Un Charlie Chaplin, ¿verdad? Esas películas mudas y Groucho Marx, que eran los cómicos de la época, porque estamos hablando de la década de 1900. Esta es la iglesia católica de Yauco, pero tengo entendido que ahí no estaba ubicada la primera ermita que se construyó. No, definitivamente los pueblos de Puerto Rico comienzan como una ermita ubicada un poco más abajo en el río, donde se podía vadear el río. Sin embargo, como tú sabes, cuando tenemos una ermita tan cerca del río, es zona inundable. Las leyes de Indias especificaban muy claramente que no se podía construir un pueblo en zona inundable. Por eso es que cuando se decide fundar el pueblo, se construye un poco más arriba en la loma, donde estamos ubicados ahora, y se construye una iglesia temporera que tardó 2 años precisamente en construirse, y finalmente en 1756, después de casi 9 años de gestiones, se logra entonces fundar por orden real el pueblo de Nuestra Señora del Rosario de Yauco. Y esta es la tercera estructura religiosa que ubica en este lugar. Correcto. Primero se construyó una iglesia temporera, luego en 1845 se construyó una iglesia de mampostería un poco más grande, y para la década del 30 la iglesia quedaba muy pequeña para la feligresía de Yauco, y entonces se encomienda al arquitecto ponceño Francisco Porrata Doria a que diseñe una nueva estructura que, como ves, pues es muy amplia, muy bonita, que incluye 2 estilos arquitectónicos, el Spanish Revival y el Art Deco. Precisamente uno de los elementos interesantes de esta iglesia es la torre, ¿no? De manera que el paisaje urbano de Yauco pues, se caracteriza precisamente por esa torre campanario, que es uno de los signos de nuestro pueblo. Y me llama la atención el sistema de vigas que tiene la nave central. ¿Son vigas de madera o son de otro material disimulando madera? Son vigas de acero, ¿no? Recuerda que esta es una iglesia muy amplia y las vigas de madera pues no tienen la capacidad para tener un espacio tan amplio. De manera que lo que hizo el arquitecto fue, de acuerdo a la época, ¿no? Recubrirlas con madera, de manera que parecieran... Bueno, detectando los años 30, cuando fue construida esta iglesia, podemos ver los pisos de losa criolla. Losa criolla o losa encáustica es una losa que se utilizaba por su gran durabilidad y sobre todo por los diseños múltiples que se podían hacer. Y en Yauco hubo una fábrica, al igual que en Ponce, en otros pueblos de Puerto Rico, porque era una manera, ¿no?, de añadir un toque de color a las iglesias y además darle trabajo a nuestra gente. Doctor, tengo entendido que Yauco fue el primer pueblo de la isla en tener algo así como un acueducto. Bueno, un acueducto, un canal de riego, principalmente en esa época, estamos hablando de 1840, la principal industria y economía pues era la caña de azúcar. Y estos terrenos del sur pues carecen de agua suficiente. De manera que Antonio Francisco Negroni, un inmigrante corso, hijo de un marqués, el marqués de Negroni, cuando llega a Puerto Rico pues ingresa, ¿no?, en esta industria del azúcar y decide construir un canal de riego. Te imaginarás, en esa época, 1840, había muy pocas residencias, solamente alrededor de la plaza. De manera que él decide construir un canal de riego cruzando por el pueblo. Y la residencia de este marqués Negroni es esta que estamos pasando ahora mismo, bien cerquita de la iglesia. Definitivamente aquí tenemos una casa más antigua de Yauco, de la década de 1840, donde tenemos una tarja de su descendiente, el coronel Héctor Andrés Negroni, y definitivamente pues aquí vemos, Johanna, cómo hablamos de la historia como las huellas del pasado, ¿no? Y cuando tenemos estas estructuras y tenemos más que la estructura, la explicación con estas tarjas, pues la historia habla, la historia se vuelve viva. Don
José, tengo entendido que además de ser el primer pueblo en el que se cultivó el café y tener una especie de acueducto, Yauco también es pionero en muchas cosas. Eso es así. Por ejemplo, el primer Día de las Madres, en el 1915, se celebró en Yauco. Y estaban las damas de los claveles. Le daban un clavel rojo a quienes tuvieran la madre viva y un clavel blanco a quienes tuvieran la madre muerta. Y también me parece que el primer automóvil en Puerto Rico fue aquí. De don Alejandro Franceschi. Ese señor paseaba hasta Ponce en ese carro y hay fotos que hacen constancia de que él también tenía la primera placa de un carro en Puerto Rico.